la parte de radiología intervencionista en el manejo de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar. Como sabemos, las lesiones de la vía biliar es una complicación peligrosa de la colecistectomía. Déjenme mover esto que me está... Una complicación peligrosa de la colecistectomía con secuelas operatorias que son significativas en lo que los términos de la mortalidad, la calidad de vida de los pacientes y los altos costos económicos, tanto para el paciente como para la sociedad. Todos sabemos, ¿verdad?, que este tipo de complicaciones es una complicación potencialmente devastadora, ¿verdad? Desde todo punto de vista, ¿verdad? Porque este tipo de lesiones te puede dar complicaciones tempranas, intermedias y tardías. Pues esto se vuelve un calvario tanto para el cirujano, ¿verdad?, que entraba para una cirugía electiva que se iba a ir al día siguiente el paciente, ¿verdad? Y que salga esta complicación realmente es un problema, ¿verdad?, serio. Y obviamente para el paciente, ¿verdad?, porque puede tener complicaciones a largo plazo, incluso cuando se piensa que las correcciones han sido adecuadas. Y como dijo el doctor Guevara, la incidencia estimada anual de este tipo de complicaciones ha aumentado cuando se pasó de lo que es la cirugía abierta, que tenía una incidencia del 0.2 al 0.3%, a la cirugía laparoscópica, ¿verdad?, que se aumentó a niveles de 0.4 a 1.5%, ¿verdad?, en la incidencia anual. Aunque sabemos que estos números son relativamente bajos, debido a que la cirugía, la colecistectomía laparoscópica es una cirugía tan común, ¿verdad?, ya los niveles de cantidad de casos se vuelven importantes. El cirujano debe estar preparado en el manejo especial de estas lesiones. La mayoría de las lesiones de vía biliares se reconocen durante el procedimiento quirúrgico o inmediatamente después del mismo. Sin embargo, hay otras que se reconocen hasta en el periodo operatorio, y esto se traduce con un aumento de las complicaciones, con tratamientos retrasados y inapropiados muchas veces. El diagnóstico específico y una precisa descripción de la lesión de vía biliar acelera el proceso y toma de decisiones y aumentará la posibilidad del tratamiento exitoso. La elección y el momento oportuno de la estrategia reconstructiva adecuada tiene un papel fundamental en el largo plazo. Como sabemos, el manejo de este tipo de lesiones iatrogénicas es un manejo de tipo multidisciplinario. En los hospitales debe estar constituido un equipo que esté integrado por el cirujano, por el endoscopista y por el radiólogo intervencionista, y si tenemos posibilidad de tener un cirujano hepatobiliar, pues muchísimo mejor. El manejo exitoso, ¿de qué depende? Básicamente depende del tipo de lesión al cual nos estemos enfrentando, su localización, su extensión, el tiempo al diagnóstico, factores que compliquen, como pueden ser compromiso de estructuras vasculares, que la lesión sea por un mecanismo térmico, la condición del paciente, obviamente, la disponibilidad que tengamos de contar de un cirujano hepatobiliar experimentado, y que tengamos equipos de intervencionistas tanto endoscópicos como radiológicos. Todo eso es vital para el éxito del tratamiento de estas lesiones. Lo que es la clasificación de las lesiones de vía biliar, como dijo el doctor Guevara, existen múltiples clasificaciones, son importantes para saber el tipo de lesión que tenemos y cómo nos vamos a enfrentar a ellas. La primera es la de Bismuth, han sido múltiples.
Y la última que se está utilizando por la European Society Endoscopic Surgery del 2013 es la ATOM. Esa ATOM implica factores anatómicos, el tiempo de la detección de la lesión y el mecanismo que se produjo. La clasificación de Bismuth de 1982, pues la más, digamos, sencilla. Como explicó el doctor, ya hay otras clasificaciones que son más prácticas, como son la de Strasberg. Este tipo de clasificación, así de manera rápida, básicamente las que son A, B, C y D son lesiones que se consideran hasta cierto punto menores, ¿verdad? Y las de la estadio E ya son lesiones más severas, ¿verdad? En la clasificación de ATOM, una clasificación, como dije, un poco más compleja. Esta clasificación es adecuada cuando nosotros vamos a hacer un estudio de investigación en grandes centros, porque se toman en cuenta casi todos los factores, ¿verdad?, que intervienen en la evolución y el pronóstico de una lesión de vía biliar. Ahí intervienen lo que son los factores anatómicos, ¿verdad? Se toman en cuenta, digamos, todo lo que son los niveles de la lesión de vías biliares mayores y lesión de vía biliar menor. Por ejemplo, una lesión en conducto de Luschka. Se toma en cuenta si fue por una oclusión o por una disección, si fue completa, parcial, ¿verdad? Si fue con pérdida de tejido, si hubo lesión vascular, se describe qué estructura vascular se comprometió, el tiempo de la detección que se hizo el diagnóstico, si fue un diagnóstico temprano durante la cirugía, early intraoperatory o early postoperatory o tardío, ¿verdad? Y el mecanismo por el cual se produjo, si fue mecánico o fue a través de un dispositivo generador de energía. Entonces tenemos una situación. Nosotros, digamos, la mayoría de las lesiones las detecta el cirujano a la hora del procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Que se da cuenta. Si eso ocurre, lo ideal es que el cirujano repare esta lesión, ¿verdad? Eso es lo ideal. Entonces, siempre y cuando, ¿verdad?, tenga experiencia en esto, ¿verdad? Si el cirujano experimentado, puede reparar inmediatamente la lesión. Si no es experimentado, como expresó el doctor Guevara, ese paciente debe ser, se deben de colocar drenaje y debe ser referido, ¿verdad? Pero básicamente en el diagnóstico temprano, durante la cirugía, lo ideal debe ser que se repare inmediatamente. Hay un estudio bien interesante, ¿verdad?, en lo que analizan este aspecto de la reparación inmediata y concluyen que la calidad de vida después de una lesión de la vía biliar es comparable a una colecistectomía sin incidentes siempre que la lesión se diagnostica intraoperatoriamente, ¿verdad? Esto se aplica básicamente a las lesiones que son menores principalmente, ¿verdad? Entonces tenemos este gráfico. En este estudio compararon los pacientes con lesiones intraoperatorias y compararon los pacientes controles que eran de colecistectomía sin complicaciones. Y la evolución de estos pacientes fue similar, pero en los cuales se hizo un diagnóstico tardío, ¿verdad? La evolución fue inadecuada, ¿verdad? Esto demuestra la importancia de lo que es hacer un tratamiento correctivo inmediatamente, preferiblemente transoperatoriamente. Se sugiere el uso de la que es la colangiografía transoperatoria para hacer el diagnóstico temprano de las lesiones de vías biliares y la reparación intraoperatoria siempre que sea posible. Ahora tenemos la otra situación, ¿verdad? Si ya no se detectó la lesión intraoperatoriamente, tenemos la situación de que el paciente fue operado con colecistectomía, se iba a ir al día siguiente, pero el paciente no está en buenas condiciones, ¿verdad?
el paciente no se recupera adecuadamente. Tenemos que recordar aquí los signos de alarma, ¿verdad? En estos pacientes, como son la fiebre, el dolor abdominal, distensión, ictericia. Si el paciente, un paciente que fue operado con colecistectomía al día siguiente no tiene una buena evolución, ya hay que ir pensando que puede tener una lesión de la vía biliar. Realizar pruebas de función hepática, pruebas PCR para determinar sepsis y los estudios de imagen. La imagenología tiene un papel fundamental en lo que es el diagnóstico de las lesiones de la vía biliar, también en lo que es determinar la localización y extensión y en guiar el tratamiento. El método diagnóstico, ¿qué método diagnóstico debe ser utilizado para evaluar la lesión de vía biliar? Aquí tenemos esta lista de todos los métodos diagnósticos que podemos utilizar. Desde la gammagrafía, el ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, con la famosa colangioresonancia o colangiopancreatorresonancia magnética, lo que es la colangiografía transhepática percutánea, que es un procedimiento ya intervencionista, la colangiografía endoscópica retrógrada, o conocida popularmente como CEPRE, y lo que es la fluoroscopía inyectando medios de contraste durante la cirugía o a través de catéteres percutáneos que se hayan realizado. Entonces, tenemos que saber que nosotros vamos a utilizar casi siempre más de un solo método, ¿verdad? Usualmente es adecuado iniciar con el ultrasonido para detectar colecciones líquidas que pueden hacer diagnóstico de fuga biliar. El otro procedimiento bien útil para iniciar el diagnóstico es la tomografía. De hecho, la tomografía es superior al ultrasonido para detectar colecciones líquidas pequeñas, ¿verdad? También sirve, al igual que el ultrasonido, la tomografía para detectar dilataciones de vías biliares. Los otros procedimientos, ¿verdad? Como son la colangioresonancia magnética, se considera el estándar de oro para evaluar la vía biliar. La tomografía y el ultrasonido son buenos para detectar que hay una dilatación o que hay líquido, pero ni la tomografía ni el ultrasonido son capaces de detectar a dónde está la lesión, ¿verdad? Ahí es donde fallan esos métodos diagnósticos. Por eso es que se tiene que hacer o una colangioresonancia o colangiografía o CEPRE o durante el acto quirúrgico hacer una colangiografía o si tenemos catéter, ¿verdad? Porque esos son los que nos van a permitir clasificar la lesión. Aquí tenemos una imagen de un estudio de gammagrafía, ¿verdad? Como sabemos, a esos estudios no disponemos aquí en el país, pero esto consiste en inyectar un radiofármaco que va a ser captado y eliminado por el hígado. Este tipo de método diagnóstico es capaz de detectar el radiofármaco cuando se fugue fuera de la vía biliar. Tiene el inconveniente de que la resolución espacial es mala, es decir, no podemos diferenciar bien la estructura anatómica. Además que si tenemos un paciente que tenga función hepática comprometida, puede que no sea útil, o si tiene una fuga masiva, igual no vamos a ver bien de dónde se sale el radiofármaco. La tomografía, como les dije, es útil para ver colecciones, pero también tiene una ventaja importante que es para ver las estructuras vasculares, ¿verdad? Cuando hay sospecha de una lesión de tipo vascular, tenemos que hacer tomografía, generalmente una tomografía trifásica de hígado, trifásica del abdomen, ¿verdad? Para tratar de detectar esas lesiones vasculares, que siempre, si hubo una lesión de vía biliar, hay que buscarla, ¿verdad? Porque si no la buscamos, probablemente, si el paciente no está sangrando, solo tiene una lesión, un estenosis o algo, o está ligado, probablemente no la detectemos. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Bastante interesante, podemos ver el hígado, el lóbulo izquierdo se mira en la fase arterial, se mira más blanco, y el lóbulo derecho se mira más oscuro. Este paciente tenía una ligadura de la arteria hepática derecha que si no se ha hecho tomografía no se hubiera diagnosticado. Lo que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, si es que estas cositas de aquí me están tapando. Sí.
Entonces la colangiografía por resonancia magnética es, como les dije, el estándar de oro para evaluar la vía biliar. Permite ver las vías biliares, permite ver las estructuras que están por fuera de las vías biliares, ¿verdad? Y es el mejor método no invasivo definitivamente para evaluar lo que son las vías biliares. Con respecto a la resonancia magnética, hay un nuevo medio de contraste que todavía no se ha introducido a Nicaragua, está en proceso de registro por Bayer, que es el medio de contraste hepatoespecífico. Ya, este medio de contraste hepatoespecífico tiene la particularidad que es captado por el hepatocito y es eliminado por las vías biliares. Entonces, este medio de contraste permite visualizar la vía biliar y en el caso de las lesiones de la vía biliar permite detectar el sitio exacto de la fuga, ¿verdad? Porque como pueden ver ustedes acá, esto que se mira aquí es parte de vía biliar y aquí el colédoco, ¿verdad? Entonces el medio de contraste puede verse y se puede detectar el punto de fuga. Tenemos que este método de hacer una resonancia magnética y colangioresonancia magnética con un medio de contraste hepatoespecífico tiene una eficacia casi del 100% para detectar lo que son las fugas biliares y el punto de fuga. También es útil para diferenciar distintos tipos de lesiones del parénquima hepático. Por ejemplo, aquí la del lado izquierdo es una hiperplasia nodular focal. Como sabemos, los nódulos de hiperplasia captan, ¿verdad? Están hechos de hepatocito y van a captar este medio de contraste. En cambio, la del otro lado es una metástasis que no hay hepatocito y no va a captar el medio de contraste hepatoespecífico. Entonces es bien útil para diferenciar, hacer diagnóstico diferenciar entre lesiones. Ok, lo que es la CEPRE y la colangiografía percutánea son métodos diagnósticos muy útiles. Tienen la ventaja que uno puede ver de manera directa la fuga, ver el punto de fuga del medio de contraste, pero tiene el inconveniente, por ejemplo, en el caso de la CEPRE, que si hay una obstrucción por ligadura o un cálculo, no va a haber más distal, ¿verdad? Dentro de la vía biliar, o viceversa, en el caso de una lesión, ¿verdad? Que uno haga una colangiografía percutánea, y haya cálculo o esté ligado, no va a haber la parte distal, ¿verdad? Ese es el inconveniente que tenemos. Aparte que son procedimientos intervencionistas que pueden haber complicaciones. En la CEPRE, por ejemplo, una complicación bastante temida y que no es bastante rara es la pancreatitis, ¿verdad? Y no queremos a veces meter agregar otra complicación al paciente ya cuando la tiene. Entonces, ya una vez que discutimos esto, tenemos que plantearnos la pregunta, ¿realmente es importante hacer una colangiografía en un paciente que ya sabemos que tiene una lesión de vía biliar? ¿Por qué no vamos y lo operamos directamente sin hacer tanto eso de colangiografía? No tenemos colangioresonancia en el hospital, vamos y lo operamos, ¿verdad? Esto ya está claro. Esta pregunta ya está clara desde hace muchos años, digamos, en este artículo de 1995, ¿verdad? En el que se evaluaron 88 pacientes con lesiones de vía biliar tras una cirugía laparoscópica. Miremos qué interesante estos resultados. Cuando no se obtuvo colangiografías previas, las operaciones no tuvieron éxito en el 96% de los casos. Es decir, nos metimos solo con que sabíamos que había una lesión de vía biliar, no sabíamos ni de qué tipo, y los resultados, ¿verdad? Malos casi en la totalidad de los casos. Ahora, cuando los datos colangiográficos estaban incompletos, no tuvieron éxito en el 69% de los casos. Es decir, la falta de información colangiográfica completa condujo una operación inadecuada y dañina, ¿verdad? Esos fueron los resultados
que arrojaron en este estudio. Sin embargo, cuando la colangiografía fue completa, la primera reparación fue exitosa en el 84% de los casos. Es por esta razón, ¿verdad?, que si un paciente con lesión de vía biliar que no se detectó intraoperatoriamente debe ser estudiado y adecuadamente con una colangiografía. Ok, entonces tenemos que la lesión de vía biliar puede producir muchas complicaciones, como pueden ser fuga biliar, puede haber bilioma, coleperitoneo, peritonitis biliar, absceso abdominal, ictericia, colangitis, cirrosis biliar secundaria a una estenosis crónica o lesiones vasculares. Dependiendo del tipo de lesión, el manejo puede ser endoscópico, percutáneo, quirúrgico. Este esquema de tratamiento, este algoritmo, es básicamente en los casos postoperatorios detectados, ¿verdad? Que ya no fueron detectados en el transoperatorio, pues postoperatorio. Entonces, esto lo clasifican en lesiones menores y mayores. Cuando son lesiones menores, ¿verdad? Que son las de Strasberg AD, ahí es donde interviene, digamos, lo que es la parte intervencionista principalmente. Bueno, si el cirujano hizo una operación y dejó dreno y miró fuga de bili en el dreno, puede tomar la actitud de no hacer nada, observar al paciente, ¿verdad? Obviamente por corto periodo de tiempo para ver si eso, si se detiene el proceso, pues. Entonces, esa puede ser una opción. Si empeora el paciente, ya debe solicitar al médico gastroenterólogo a que le coloque un stent y le haga una esfinterotomía, ¿verdad? Porque si hay una fuga y es pequeña, con un stent y descomprimiendo puede resolver el caso, ¿verdad? Si la fuga es pequeña. Ahora, si el paciente presenta una colección, ¿verdad? No se le puso dreno, hace un ultrasonido, mira una colección, ahí llamamos al radiólogo intervencionista para que le ponga un catéter de drenaje, ¿verdad? Ya en los casos de lesiones mayores, el tratamiento varía en base al tiempo en el cual nosotros hacemos el diagnóstico. Si el diagnóstico se hace antes de las 72 horas, el paciente puede ser, en una lesión mayor, puede ser operado directamente con una hepatoidionotomía. En los casos de que ya se haga el diagnóstico entre las 72 horas y las 3 semanas, ya tiene que ser evaluado con calma, ver qué es lo que tiene el paciente, si tiene una fístula, qué es lo que tiene, y muchas veces se maneja, digamos, con radiología intervencionista para mejorar las condiciones del paciente, dar terapia de suplemento, antibiótico, controlar cualquier complicación que tiene, y posteriormente se somete a la cirugía, ¿verdad? Okay. Ahora, el manejo inicial de un paciente con una lesión de vía biliar se centra en estabilizar el estado del paciente, hacer drenaje de biliomas de acceso, establecer un drenaje biliar y obteniendo la caracterización con la angiográfica completa de la lesión. Ok. El tratamiento, ya enfocándonos un poco en lo que es la radiología intervencionista, básicamente nosotros lo que hacemos son drenar biliomas, drenar abscesos abdominales, hacer drenajes transhepáticos percutáneos, dilatación de estrechez de vía biliar, colocación de stent biliar y manejo de complicaciones que a veces pueden ser secundarias a los mismos procedimientos que hagamos de manera percutánea. Los tratamientos endoscópicos y radiología intervencionista pueden ser definitivos o pueden ser ayudantes a la reparación de una cirugía que puede ser definitiva para tratar las complicaciones también puede ser postquirúrgica. Con respecto a los biliomas, ¿qué es lo que les podría decir? Tenemos que, si hay colecciones en el lecho vesicular que uno sabe o sospecha que puede ser bilis, eso debe de drenarse rápidamente.
Ya eso no se puede esperar, no hay que andar dándole muchas vueltas. Si uno sospecha que es bilis, hay que colocar un drenaje, porque la demora se asocia con una mayor incidencia de complicaciones graves como son abscesos, colangitis y sepsis. Desafortunadamente los síntomas abdominales cuando el paciente tiene biliomas son leves y eso usualmente retrasa lo que es el diagnóstico. Y afortunadamente la mayoría pueden ser drenados fácilmente por vía percutánea. Lo que es la colangiografía transhepática percutánea y la colocación de drenaje biliar percutáneo, eso se realiza principalmente para descomprimir la vía biliar, para desvío del flujo de la bilis o para ambos. La técnica de realizar el drenaje biliar percutáneo ya es bien conocida por todo el mundo. Se coloca una aguja chiva de 22 gauss, ¿verdad? Se agarra la vía biliar. Usualmente nos asistimos del ultrasonido para colocar la aguja en la vía biliar y posteriormente metemos una guía fina. Colocamos después un dispositivo que se llama NEF para hacer el cambio de la guía fina a una guía de mayor calibre y después se pasa la guía de mayor calibre y se intenta, ya sea con solo la guía o con la ayuda de un catéter, negociar la estrechez y pasar la guía hacia el intestino y después se coloca el catéter, ¿verdad? A veces no es posible, digamos, colocar el catéter dentro del intestino, pues no dejar un catéter de drenaje interno. Pero si el paciente está en agudo, con un proceso de colangitis, no importa, ¿me entiendes? Cuando está un paciente con una colangitis, con que quede drenando externo, ya es suficiente porque a veces la manipulación puede dar puede caer en sepsis el paciente. Ok, vamos a seguir un poco rápido. Lo que es la fuga biliar puede ser tratada con colocación de catéter de drenaje percutáneo, ¿verdad? Para diferir lo que es el paso de la bilis. Complicaciones a largo plazo de las lesiones de vía biliar, la estenosis de la anastomosis, ¿verdad? Que se presentan, podemos tratarla. Las otras complicaciones, colangitis recurrente y la cirrosis biliar. Ok. Vamos a avanzar ya para ir terminando. En la estenosis altas podemos colocar catéteres. En estenosis Strasberg E4, que hay que estén comprometidos la unión de los dos conductos hepáticos, podemos colocar doble catéter, ¿verdad? Inicialmente esto se maneja después realizando dilataciones con balones. Vamos a avanzar aquí. Aquí un video de un caso. Rápidamente. Este es un paciente que hicimos este año. Es un paciente que había sufrido una lesión de vía biliar y habían hecho una hepatoide-1 anastomosis, ¿verdad? Y hizo una estenosis de la anastomosis, ¿verdad? Con la técnica igual de Seldinger percutánea transhepática. Agarramos la vía biliar, pasamos el catéter, ¿verdad? Cuando hay mucha estrechez, a veces es difícil poder atravesar la zona estrecha. En este caso, digamos, primero tuvimos que pasar un catéter de drenaje porque estaba demasiado estrecho, no podía avanzar el balón. Pasamos el catéter de drenaje para que dilatara un poco. Ese que está ahí, el catéter con el balón. Las dos marcas radiopacas son los extremos donde está el balón. Lo colocamos en el área de estenosis y procedemos a insuflar el balón. Cuando insuflamos el balón, se prefiere utilizar balones que sean de 10 milímetros. Es adecuado, ¿verdad? Se infla y eso se deja por varios minutos. En la literatura hay diferentes, hay gente que dice que con 5 minutos, hay otros que dicen 20 minutos, pero se deja por varios minutos y después se colocan catéter. De preferencia, si se puede colocar
por los dos lados se ponen dos catéteres para que el diámetro que hay en la estenosis sea mayor. ¿Ok? Estos son los diferentes protocolos de dilatación percutánea con balón. Es decir, el inconveniente de esto es que este procedimiento hay que hacerlo varias veces, porque para lograr la resolución, eso tiene que insuflarse por lo menos 3 veces en la mayoría de los estudios. Se dilata con balón, pero los resultados son buenos. Esa es la ventaja, la mayoría de los resultados son buenos. Ahora, ¿cuál es el impacto a largo plazo de lo que es la lesión de vía biliar iatrogénica? Tenemos este estudio bien interesante que dice que el tratamiento de la lesión de vía biliar, ya sea por endoscopía, cirugía o radiología intervencionista, tiene éxito en alrededor del 90%. Sin embargo, la calidad de vida puede verse afectada incluso después de hacer un tratamiento que, entre comillas, haya sido clínicamente exitoso. La incidencia de estenosis de la anastomosis anda en torno entre el 10 y el 20%. El tiempo que es para la formación de esta estenosis puede andar entre 11 y 30 meses y la mortalidad a largo plazo de la lesión de vía biliar es de 1.8 y 4.6%. Entonces, en la estenosis de la anastomosis realizadas con dilataciones con balón, en este estudio alcanzaron un éxito a largo plazo del 77% y la cirugía tuvo recurrencia de estenosis en un 21%. Es decir, tanto la realización de procedimientos de dilatación con balón como la cirugía andan en resultados más o menos similares. Ok, para concluir, la lesión de vía biliar es una complicación peligrosa que siempre debe tenerse en cuenta y tratar de evitarse con las técnicas que explicó el doctor. Requiere un manejo multidisciplinario, referir al paciente o solicitar ayuda. Si no hay experiencia, siempre debe tomarse en cuenta. La reparación quirúrgica inmediata, especialmente de las lesiones menores, debe realizarse y tienen mejor pronóstico. La colangiografía es esencial para plantear el tratamiento, para planear el tratamiento. El drenaje percutáneo es una herramienta fundamental y en muchas ocasiones podría ser el manejo definitivo, y la cirugía siempre puede realizarse si los procedimientos de mínima invasión fallan. En caso de transecciones o ligaduras completas, usualmente se tratan directamente con cirugía. Bueno, muchas gracias por su tiempo y vamos a dar unos minutos para la pregunta. Sí, vamos a dar un par de minutos. Tenemos 2 preguntas para el doctor Castillo, de parte del doctor Manfut. ¿Cuál es, sobre el uso de stent durante la derivación transanastomótica? ¿Cuáles son las consideraciones para el doctor Julio Castillo? Y una vez que se ha realizado una derivación biliodigestiva y está obstruido, ¿cuál es el rol de la radiología intervencionista? Okay. La primera pregunta es: ¿cuál es la consideración de los stents? Ok. Sí, mire, los stents deben de considerarse más que todo en los pacientes que tienen enfermedades malignas. ¿Por qué? Porque en este tipo de lesiones no les va muy bien porque los stents se obstruyen. ¿Cuáles son los stents que se obstruyen? Todos los stents se obstruyen. Ya, unos se obstruyen de manera más temprana y unos se obstruyen de manera más tardía. Ya, y como estamos con pacientes con lesiones benignas, se van a terminar obstruyendo y se pueden volver también, más que una solución, se puede volver un problema. Entonces, lo ideal
colocar catéteres. Cuando el endoscopista, ¿verdad?, tiene acceso, puede colocar varios estenes biliares que puede retirar después. Pero como sabemos, la mayoría de estos pacientes que se presentan con estenosis, porcentaje bien alto son estenosis de la anastomosis. Entonces el endoscopista no puede acceder al sitio de estenosis. Y esos son los pacientes que principalmente son manejados por vía percutánea. Entonces, ese tipo de pacientes, lo mejor es manejarlos con catéteres y con dilataciones con balón. El inconveniente es que estos tratamientos son largos, pues, porque se tienen que hacer por lo menos 3 dilataciones con balón, se colocan, los catéteres se deben dejar por largo tiempo, ¿ya? Por si es decir, para evitar que se vuelva a estenosar eso rápidamente. Entonces, es un inconveniente que tiene el procedimiento intervencionista, pero yo considero pues que el stent no, en algunos casos uno los puede ocupar, pero no es muy recomendable porque se van a obstruir. La otra, pues, el rol que tiene el intervencionismo cuando hay una estenosis. Ok, cuando hay una estenosis, es vital el procedimiento intervencionista. Percutáneo. Bueno, de manera, ya saben ustedes que si está dilatada la vía biliar para colocar un catéter a un intervencionista, pues no debería de ser un mayor problema. Entonces, es fundamental porque tratamos la colangitis, que al fin y al cabo el manejo inicial de estos pacientes debe ser controlar la infección, la colangitis que puede tener el paciente. Ya después que controlas, ya puedes planear varias cosas. Si lo vas a operar, lo puedes operar. Si hay una estenosis que puedes pasar y dilatar un balón, igual puedes intentarla, ¿verdad? Pero estos son los pacientes que son ideales para manejo intervencionista. En el caso que esté totalmente ligada a la vía biliar, que no puedas pasar, pues por lo menos sirve para una terapia, digamos, ayudante para que el paciente vaya después a una cirugía ya en mejores condiciones.